y por eso, porque he sido víctima de violencia, he sido víctima del machismo. Moviéndola para Carrillo, quiere irse Carrillo. Hoy linda jugada de Carrillo para Cueva, atención para la Padula dentro del área, golazo de Perú. Porque queremos construir un país más próspero, más justo, un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Han bajado las ventas un montón, porque la gente no tiene dinero. Las palabras ya están empezando a perder el sentido. Totalmente, me siento en Alicia en País de las Maravillas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Simpatía por la desdicha y simpatía por el fracaso? Yo me llamo Perú, es que mi raza es peruana, con la sangre y el alma, todos los colores. ¡A mi padre! La que moría si probaba. Y yo de idiota pensando que me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Estoy hecha de dolor. ¿Sabes qué? Me lo merezco por idiota. Me lo merezco. Me lo merezco fácil. Acepta vivir. Acepta vivir. La vida te espera. Muy bien amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Hablemos, conversaciones al pie del Bicentenario. En esta oportunidad nos ponemos medio serios, más bien yo diría que nos ponemos muy serios, porque vamos a tocar un tema álgido, un tema preocupante, un tema espinoso siempre desde hace ya muchas décadas, que es el tema del narcotráfico y el Perú. Para lo cual tenemos la suerte hoy de contar con un especialista en la materia. Se trata del señor Jaime Antezana. Él es sociólogo e investigador social, experto en temas de narcotráfico, quien tiene la gentileza de acompañarnos en esta edición de Hablemos. Bienvenido, don Jaime. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, por la entrevista y por tocar un tema que ha desaparecido prácticamente de la narrativa oficial, mediática y también, yo diría incluso de los expertos. O sea, hay expertos de narcotráfico que no ven la conexión del narcotráfico y la política, ¿no? Como que no existiera, aunque tiene una raigambre muy amplia, ¿no? Muchísima información y varios estudios de otros especialistas que lo abandonaron posteriormente. De acuerdo. Bueno, yo quería empezar esta conversación buceando un poco en la relación que hay entre los peruanos y las drogas, en particular entre los peruanos y la cocaína, que es probablemente la droga que más sale de acá del Perú actualmente. Algunos piensan que la relación entre el Perú y la cocaína es una relación relativamente nueva, ¿no? Que se remonta a la década de los 50, 60. Pero hay un trabajo muy importante del Instituto de Estudios Peruanos titulado Entre la coca y la cocaína, que fue publicado en el año 2003,
donde vemos esta increíble historia pues, del farmacéutico limeño Alfredo Viñón, que más o menos a finales del siglo XIX empieza a hacer una serie de investigaciones y de experimentos con la cocaína. Es decir, no estamos hablando de la hoja de coca, sino estamos hablando de la cocaína propiamente dicha. Y logra pues descubrir algunos usos terapéuticos de la cocaína, ¿no? Tan es así que más tarde se va a constituir una llamada Comisión de la Coca, que va a involucrar básicamente al Perú y a Estados Unidos, y se van a empezar a exportar cantidades importantes de cocaína, pero para uso terapéutico en un primer momento. Ya luego, con el desarrollo del mercantilismo, la cocaína se convierte pues en un boom y empieza a, digamos, a utilizarse para fines recreativos. Así que yo quisiera preguntarle a usted si puede confirmarme, si puede usted refutar este trabajo del IEP de que esta relación pues con la cocaína es más antigua en realidad de lo que se piensa. No, efectivamente, el uso farmacológico de la cocaína o medicinal, ¿no?, tiene raíces en el siglo XIX. Cuando los alemanes lograron aislar el alcaloide de la cocaína, el Perú se convirtió en un país muy atractivo, al igual que Bolivia, ¿no?, para poder utilizar las hojas de coca de acá, ¿no?, y lograrle aislar el alcaloide de cocaína, pero obviamente para usos farmacológicos, terapéuticos, ¿no?, que es lo que has mencionado. Tiene mucho más de un siglo, o sea, eso debe haber arrancado en 1848 más o menos, ¿no?, y hacia 1948 ya se iba por el siglo. Era un siglo de cocaína legal, ¿no? Aquí en el Perú recalaron muchísimas empresas a inicios del siglo XX, ¿no?, para realizar la labor precisamente del aislamiento del alcaloide, ¿no?, en las mismas zonas de producción, Huánuco, ¿no? Se fueron hasta Tingo María en 1917, hasta 1945, en Uchiza, ¿no? O sea, en el Posuso, mucho más antes incluso, ¿no?, con la presencia ahí de los austroalemanes, ¿no? O sea, hay una larguísima historia de la cocaína para usos medicinales, terapéuticos y farmacológicos, ¿no? Esa historia de la cocaína está muy bien escrita, no solo en ese texto, sino creo que mucho más ampliamente en el libro de Paul Goldenberg, que es el historiador de la cocaína como un negocio transnacional, ¿no? Esa historia ha sido anulada prácticamente, ¿no? Lo hemos borrado de un plumazo y solo nos hemos quedado con la historia de la cocaína y el narcotráfico, ¿no? Incluso en el caso de la cocaína, el narcotráfico también está distorsionada. La mayor parte de los autores, incluso del IEP, ¿no?, se retrotraen a la década del 60 para dar cuenta de sus orígenes, cuando no es así tampoco, ¿no? La historia de la cocaína ya para el narcotráfico, para usos ilícitos, ¿no?, arranca, de acuerdo a las revisiones que yo he hecho, debe haber empezado en la década del 30, ¿no? Pero un hecho clave va a ser la desarticulación de la organización de un capo peruano, por llamarlo, ¿no?, que fue la organización de Eduardo Valareso, ¿no?, un chiclayano, ex marino, ¿no?, quien no se sabe exactamente la fecha, pero debe haber arrancado, si no es en inicios del 40, debe haber arrancado a la mitad del 40, ¿no?, y su organización se encargaba de trasladar cocaína desde Huánuco, el Alto Guayaga,
hasta la Gran Manzana, ¿no? En Nueva York, la emergente ciudad financiera del mundo, ¿no? Ya era ya en esos tiempos ya la ciudad financiera del mundo. Para el año 2000, el informe de la Casa Blanca decía que el Perú tenía una producción de 72.200 hectáreas de coca, mientras que de vida, Naciones Unidas señalaban que era de 49.000. A las justas algunos lo redondeaban a 50.000, con 410 toneladas de clorhidrato de cocaína. Bien, sale el informe en julio del año pasado, ¿no? Como para que el presidente se pronuncie sobre el tema, ¿no? Y bueno, el Estado hizo mutis y más bien argumentó de que esa cifra no consideraba varios asuntos, ¿no? Uno, la producción de coca para el consumo tradicional e industrial. Dos, la erradicación, ¿no? Básicamente esos dos aspectos, ¿no? Lo cierto es que era una argumentación bastante débil, ¿no? Frente a cifras que nos mostraban diferencias notables, ¿no? Si redondeamos a 50.000, la diferencia con el informe de la Casa Blanca era de 22.000 hectáreas, ¿no? Y si hablamos de cocaína en 400 o 410, los Estados Unidos decían que el Perú producía 705 toneladas. O sea, la diferencia era de un poquito más de 300 toneladas de producción de clorhidrato de cocaína. Bien, ¿cómo es la situación hoy? El informe de los gringos señala de que hoy producimos 88.200 hectáreas. ¿No? ¿Y cuánto de cocaína? 810 toneladas. El doble. Obviamente. Ahora, De Vida ya tiene un nuevo monitoreo que salió así como sacado debajo de la manga, que lo pusieron en la página web de Vida, muy camuflado, ¿no? Que era un monitoreo basado en un observatorio. En realidad, las cifras oficiales lo que buscan es, ¿no?, cubrir un problema y meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Como que no está en el estado en el que debemos preocuparnos, ¿no? Y yo sostengo que la cifra oficial hace tiempo que no es real, ¿no? Aunque nos basemos en la cifra oficial. Pero yo no me baso, ¿eh? Yo solo lo consigno para efectos de decir que esa es la cifra que el Estado tiene. Pero la cifra que nos interpela a todos es la cifra de los Estados Unidos, que anualmente lo está emitiendo, ¿no? Y ahora nos habla de 88.200 hectáreas, 810 toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces nos coloca en una situación realmente muy difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta oficial, ¿no?, antes de la asunción de Pedro Castillo? Que no se está considerando las 12.000 toneladas métricas, ¿no?, de coca para el consumo tradicional e industrial, que no se está considerando, que no se consideraba la erradicación de unas 6.500 o 600 hectáreas, porque el año pasado la meta de erradicación era de 25.000 hectáreas y solo se pudo erradicar 6.000, un poco más de 6.000. Pero ya ahí ya te das cuenta clarísimo que la respuesta que se dio el año 2020 era una respuesta débil, pues, ¿no? Porque obviamente los gringos sí consideran la coca que va al consumo tradicional. No es que ellos hagan mediciones generales y no consideren que en el Perú hay un componente cultural en el tema del uso de la hoja de coca, ¿no? Ellos lo consideran, ellos mismos han financiado muchos de esos estudios, ¿no? ¿Cómo no va a considerar la erradicación si ellos por muchos años han puesto dinero para que en el Perú se erradique? Por lo tanto, los argumentos oficiales, ¿no?, que son propalados más que el propio informe de la Casa Blanca, revelan una intención, la intención de ocultar la realidad, de seguir vendiendo que en el Perú no pasa nada, ¿entiendes? Y yo creo que ahí está lo grave de la situación. ¿Por dónde sale la droga? Paita, Callao, Arequipa, ¿por dónde sale la droga actualmente?
¿por dónde llega México? ¿Por dónde llega, por ejemplo, a California? ¿Por dónde llega a Nueva York? ¿Por dónde llega a Europa? ¿Sigue siendo los Estados Unidos un gran mercado? Sí es un gran mercado. ¿Es el más importante? Ya no lo es el más importante. Por lo menos para la cocaína peruana. ¿Cuál es el más importante entonces? Hoy el mercado más importante de la cocaína peruana es Europa, Oceanía, África, Asia. Nuestra cocaína, solo una parte, una fracción pequeña, va a los Estados Unidos. ¿Paita es una puerta de salida para la cocaína actualmente? Sí, toda la década del siglo, bueno, ya todo el siglo XXI, la salida por los puertos es la principal salida, ¿no?, de la cocaína peruana a Europa, ¿no? Sea Hilo, ¿no?, sea Pisco, que ha aparecido como Puerto Nuevo, ¿no?, el Callao, Chimbote, Salaberry, Paita, ¿no? Pero los que más suenan son Paita y Callao, ¿no? Porque es donde más se incauta, pero no necesariamente se incauta toda la droga que sale, ¿no? O la salida aérea, ¿no? Por eso estamos hablando, el puente aéreo es la salida aérea. Ah, bueno, la del aeropuerto. Claro. Pero esa es poca, 2 kilitos, 3 kilos que llevan pues, los Burrier, eso es prácticamente, es la fracción más pequeña de la droga que sale, ¿no? Estamos hablando de las grandes salidas y la gran salida. Jaime, ¿sí? Las incautaciones que se hacen en el aeropuerto, ¿es un distractor para la Policía Nacional? A veces suena como distractor, pero se tiene que controlar esa cocaína, ¿no? No puedes dejarla. ¿Por qué? Porque en pocas cantidades, pero gran cantidad de burrier, ¿entiendes? O sea, siempre se dice que lo que se incauta en los aeropuertos es el 10% de lo que sale, ¿no? Y en general en el Perú lo que se incauta no llega ni siquiera al 7 o 6% del volumen total de producción de cocaína. Desde el 2000 hasta la actualidad, los puertos marítimos son la principal vía de salida de la cocaína peruana. Ahí estaban los carteles mexicanos, ¿no? Empezó Tijuana, luego Sinaloa, ¿no? Tijuana ha perdido peso, ahora está el Golfo, está también Nueva Generación Jalisco, que es un cartel muy, muy violento, ¿no?, en pugna abierta con Sinaloa, ¿no?, y con el Golfo. Pero aquí no se pelean, porque aquí hay cocaína para todos. La pelea es allá, en México, ¿no? Para meterlo a la frontera por la vía por el norte a los Estados Unidos, ¿no? Bien, a eso se ha sumado después, desde más o menos la primera década del siglo XXI, se ha sumado carteles serbios o, digamos, balcánicos, ¿no? Está el cartel del Grupo América, que son serbios, montenegrinos, están también bosnios, ¿no? Es un cartel de varias nacionalidades, de lo que fue la ex Yugoslavia, ¿no?, pero que se han formado como cartel. Está también el cartel de Tito, ¿no?, un cartel también serbio, ¿no?, balcánico, pero que opera independientemente del Grupo América. Muy pocos reproducen la praxis colombiana, que era estar en campo, ¿no?, tener sus brokers en campo, ¿no? Pero han aparecido también, por ejemplo, la Drangheta, ¿no?, que es la Drangheta es una mafia calabresa, italiana, ¿no?, muy, muy poderosa, muy críptica, es decir, oculta, ¿no?, muy clandestina, se mueve en base a códigos familiares, ¿no?, desde Calabria, ¿no? Luego está también, creo que ya tenemos acá la Cosa Nostra, ¿no? Antes de la pandemia, la Cosa Nostra ya estaba dando señales ¿no?, de meterse al Perú, pero serbios, ¿no?, los dos carteles serbios y la Drangheta
sí no compiten con los mexicanos por los puertos, porque como te digo, cocaína hay. O sea, si no hubiera cocaína, sí estarían peleando, supongo, ¿no? Producción de cocaína en el Perú hay suficiente. Acá los controles son más bien absolutamente deficientes, ¿no? Aquí se hace un show por 500 kilos, ¿no? Pero antes, hace unos años, se decomisaba 6,9 toneladas en el 2014 en Huanchaco, Trujillo, ¿no? Acá se decomisaba 3 toneladas, 2 toneladas, ¿no? Bien. La otra, hay otros carteles que también han recalado por estas tierras, pero por otra vía. Por ejemplo, el PCC, ¿no? El primer comando ciudad de Brasil. Luego está el comando Vermelo, ¿no? Que llegó el 2019 a Madre de Dios y en plena pandemia del año pasado se extendió hacia Ucayali. Entra el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿no? Y tienes ahí a la hora al ELN en el Alto Putumayo, ¿no? Operando en un territorio bastante amplio, del 70% del Alto Putumayo, ¿no? Como la narcoguerrilla que es, ellos mismos llegan, acopian, entran, ¿no? Están trabajando con las firmas de la zona, ¿no? Y resulta de que para cerrar con broche de oro, y ese es un cambio muy importante en el comportamiento de este cartel, va a entrar Sinaloa, ¿no? El cartel de Sinaloa entra al Alto Putumayo de la mano con el ELN, negocia con los miembros, con los ex-FARC, ¿no? Y los dos se convierten en abastecedores de Sinaloa. Y a inicios ya de este año, no tengo la fecha porque no tengo la conversación con el jefe de Sinaloa, si no lo sabríamos exactamente. Pero ya yo he escrito un texto en que estimamos de que en el segundo o primer trimestre de este año, Sinaloa se apodera ya del Bajo Putumayo. ¿Hay avionetas mexicanas que están aterrizando en el norte peruano actualmente? Sí, por supuesto. En el caso de, mira, se ha hallado pistas de aterrizaje en Bayóvar, ¿no? Eso es en Piura. Se han encontrado pistas de aterrizaje, una por lo menos en Morrope, en Chiclayo, Lambayeque, ¿no? Se han reactivado 2 pistas de aterrizaje en Patás, que es una provincia liberteña, ¿no? Cuya capital es Trujillo. Entonces, la cosa hacia el norte es, algunos creen, no, el narcotráfico está en el BRAE, otro reduccionismo equivocado. ¿Quién mató a los 2 ciudadanos peruanos este año? La República dio cuenta el 2 de marzo de la muerte de Erasmo García Grau, asesinado por presuntos narcoagricultores en la provincia de Padre Abad, en Ucayali. Y AFP, la cadena internacional, el 3 de julio, acaba de dar cuenta de Mario López Guamán, defensor ambiental de la etnia Xaninca, que falleció pues en Puerto Bermúdez, Ucayali, ambos casualmente de un balazo en la cabeza. ¿Están involucradas estas organizaciones en estos asesinatos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la mayor parte de los líderes indígenas que están siendo asesinados es porque se han puesto a defender sus territorios, ¿no? Territorios que están siendo invadidos por lo que ellos llaman los colonos, ¿no? O mestizos, que entran a la tala de madera y luego siembran la coca, ¿no? Eso es lo que está pasando en todas las zonas indígenas del país. Efectivamente, el narcotráfico en estos momentos está optando por entrar a esos territorios, ¿no? Y
Primero lo hace pues con dinero, ¿no? Dando dinero, por ejemplo, a los ayánicas en el BRAE, la parte del N, le da dinero, ¿no? Les alquila sus tierras y un ayánica que nunca ha visto 900 soles juntos cree que es mucha plata, ¿no? Y les da por una minucia y ellos siembran 4 o 5 hectáreas, ¿no? O sea, la cantidad de coca que se siembra es espectacular respecto a lo que ellos pagan por el alquiler de esas tierras. La mayor parte de los casos que se conoce es por la defensa de sus territorios, ¿no? Se ponen en primera línea de defensa de sus territorios y los mandan a matar los taladores ilegales de madera que entran, ¿no? Y que entran como si esto fuera el viejo oeste, ¿no? Y matan a matan a quienes se oponen. A quien no se opone o rechaza simplemente lo golpean, ¿no? Como ha ocurrido en Huimbayo, que es la parte de San Martín, ¿no? No tiene nada que ver entonces con la droga. En algunos casos sí, no con las drogas, pero sí con el asentimiento de permitirles el ingreso a cambio de dinero. El huachicoleo es un término mexicano muy conocido actualmente. Tienes ahí en Netflix una serie de documentales que lo certifican. Consiste básicamente en robar gasolina o petróleo para vendérselo a precios más baratos a la población. ¿Por qué te menciono esto y por qué viene a colación el tema del huachicoleo acá? Porque solamente en el periodo que va del 25 al 30 de julio de este año, se han registrado 4 nuevos derrames de petróleo alrededor del lote 192 en Loreto, que ya tiene años de conflicto social, sobre todo pues con los pueblos quichuas que habitan ahí, pues en los límites entre Perú y Ecuador, ¿no? La ruptura de las tuberías oleaginosas, petroleras en el oriente peruano, ¿alimentan la producción de cocaína, sí o no? No necesariamente. Yo cuando estaba ahí, ya el crecimiento de la coca ya era notorio en el Latén del Marañón, ¿no? Ya era notorio en Requena, donde yo había estado el 2016, en trabajo de campo. Ya era notorio en Maynas, ¿no? Ya era notorio en el Putumayo. Ya la zona de Ramón Castilla, Caballococha, ya era considerado una de las zonas de mayor producción de Loreto, ¿no? Pero ahora todo ese territorio, ¿no? Está siendo alterado precisamente por el crecimiento de la coca, ¿no? Y ya los indígenas que se reunieron con Pedro Castillo, cuando era candidato en la segunda vuelta, el presidente le señalaron que el problema es narcotráfico. El tema del narcotráfico no salió del presidente Pedro Castillo. El problema del narcotráfico ha surgido de la agenda indígena. Si uno revisa los acuerdos entre la plataforma indígena del circuito petrolero y los indígenas en general de Loreto, el tema del narcotráfico surge de los pueblos indígenas. En el caso de Ucayali, de igual manera, ¿no? Donde se ha asesinado a varios dirigentes y líderes indígenas, ¿no? Cuando dices que el tema surge de los pueblos indígenas, ¿te refieres a que los pueblos indígenas son los causantes del problema? No, más bien ellos han incorporado o han pretendido incorporar en la agenda del nuevo presidente el problema del narcotráfico porque está afectando la seguridad de sus pueblos, ¿no? Porque ya está afectando y los líderes son conscientes. Mucha gente de base de las indígenas, ellos pueden aceptar porque es plata, pero el líder se da cuenta de que a esto el narcotráfico lo va a destruir. Y por eso que en la campaña, ¿no? La Cámara Indígena del Perú, ¿no? Que lo dije mi amigo Shuar Velázquez, me invitó para hablar sobre el tema. Y él quería que vaya a los candidatos, ¿no? Para sensibilizar sobre este problema del crecimiento del narcotráfico en las zonas de los pueblos indígenas, ¿no? No tuvo el impacto que debió tener, como sí tuvo los acuerdos que se llevaron en conversaciones amplias y masivas en Loreto y en Ucayali entre el actual presidente
y estos pueblos. Ahí salió. Por primera vez uno ve narcotráfico, ¿no? Planteado por los propios indígenas. ¿Por qué? Porque los están asesinando. ¿Por qué? Porque están invadiendo sus territorios, ¿no? Porque el narcotráfico no ha llegado para salirse así nomás, ¿no? Ellos necesitan esos territorios porque son inaccesibles, porque no van a permitir una erradicación como se quisiera en las zonas que han sido vistosas al borde de carretera. Hoy la coca está metida en estas zonas, en las zonas de reserva natural, nacional o indígena, ¿no? Claro, Entonces, además está clarísimo que de por medio está también la falta de oportunidades, pues, ¿no? Y el aislamiento obviamente. en el cual viven estos pueblos. La cocaína lamentablemente da plata, ¿no? Entonces, muchos pueblos se pliegan al tema. Con respecto a la cuestión económica, ¿cuál es tu percepción, Jaime? Porque muchos expertos señalan que hay negocio de narcotráfico porque hay demanda. Es decir, la culpa la tiene la demanda. Como hay gente que demanda, es decir, como hay consumidores, entonces hay oferta. ¿Es así la ecuación tan fría? ¿Cómo la ves tú? Sí, esa es la realidad, ¿no? Si hay producción de coca y cocaína en el Perú es porque hay demanda, ¿no? Ese es el ABC, un principio de la economía política, ¿no? Y por lo tanto, nosotros somos lo que somos en estos momentos en el circuito mundial de las drogas porque hay demanda. Y Pero no solo entonces, tenemos la demanda. perdón, si hay demanda, entonces habría que legalizar las drogas, ¿o no? Puede haber, como me decía un conocido, puede haber una nueva revolución bolchevique, pero no va a haber legalización de las drogas. Por eso es que todos los que hace algunos 10, 15 años se embarcaron en una campaña internacional por la legalización de las drogas, lo abandonaron. Es lo lógico, Pero si lo en California racional. ya se está produciendo la mejor marihuana del mundo. Sí, en cuanto a marihuana, sí, pero no creo que te la legalicen la cocaína, la heroína, las anfetaminas. No lo digas, me la legalicen. Yo No creo que yo no soy legalicen, un digo. consumidor, yo no soy un No, consumidor. no creo que legalicen. No te acuñé eso, disculpa, no se escucha mal. No creo que legalicen esas drogas, ¿no? La marihuana sí, ¿no? La tendencia, después de lo de Uruguay, después de que Chile dejara en suspenso ese tema, que en Argentina, que en Argentina y propio Brasil, ¿no? Se abrió una tendencia a la legalización de la marihuana para usos recreativos, ¿no? Pero hay otros estudios que están diciendo de que el humo de la marihuana también es igual de pernicioso, ¿no es cierto? Y que quien cree que está jugando a la recreación, al final se puede estar matando, ¿no? Pero, en fin, no voy a entrar a ese tema porque hay grupos en Colombia, sobre todo, donde juegan y apuestan con todo a la legalización de la marihuana para usos recreativos, ¿no? Es una tendencia, no solo gringa, norteamericana, sino latinoamericana, ¿no? El Perú hoy es un gran exportador de marihuana, ¿no? Creo que La Libertad es la principal zona de producción de marihuana del Perú. Le sigue Ancash y luego Cajamarca. Tenemos 22 hasta 23 regiones de producción de marihuana. ¿Qué hay de las nuevas drogas, don Jaime? ¿Qué hay de las metanfetaminas? ¿Qué hay del... Bueno, el éxtasis es una droga ya vieja, ¿no? Pero ¿qué hay de las metanfetaminas? ¿Qué hay del fentanilo? El fentanilo que se ha convertido en la nueva epidemia norteamericana, ¿no? La mezclan con heroína y este opioide es 100 veces y hasta más potente que la morfina. ¿Tienen ya presencia en Lima? ¿Tienen ya presencia en el Perú? ¿Cómo ves tú el panorama? Mira, en el Perú, la droga más que prevalece es la marihuana. Le sigue la pasta, ¿no? Los sectores populares no tienen plata para comprar un gramo de cocaína, prefieren pasta, ¿no? Las
todo lo que son las drogas sintéticas, ¿no? Esos son para las clases medias altas, ¿no? No circula eso por los sectores populares, ¿no? Entonces, sí hay, pero no en la proporción que se imaginaba. Por ejemplo, en Europa, hace unos 10 años, se decía que las nuevas drogas iban a sustituir a la cocaína. Y mira en qué estamos. Hay un nuevo ciclo de consumo planetario, ¿no? El siglo XXI ha sido para que el consumo de cocaína se haga mundial, o sea, mundialización del consumo de la cocaína. Y mucha gente decía, no, la cocaína lo van a dejar porque es de origen vegetal. No lo han dejado. Se pensaba de que tanto la morfina como la heroína iba a ser dejada, ¿no? Por su origen vegetal. No ha sido dejada, ¿no? O sea, los sintéticos no le están ganando la pelea a las drogas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque hay una onda europea, ¿no? Y yo diría planetaria, de consumir drogas de origen vegetal, ¿no? En la creencia de que lo vegetal, lo más probable es que no te mate, pero sí te mata, pues, ¿no? Pero las drogas sintéticas, ¿no? Y sus mezclas, esas son mortales, son mortíferas. No solo en cuanto a su alto grado de generar el vicio, la adicción, ¿no? Sino que terminas hecho una basura en poco tiempo, ¿no? Una piltrafa humana. Entonces la gente está optando más por la cocaína. El año pasado, uno de los informes en Europa decía, no ha habido nunca antes tanta disponibilidad de cocaína en las calles como ahora. Era producto del famoso estrés, ¿no? COVID, ¿no? El estrés COVID, o sea, el tener a la gente confinada, como acá que tuvimos nuestra cuarentena, ¿no? Una cuarentena larga, el 16 de marzo hasta el 30 de junio, ¿no? Suscitó el famoso estrés COVID, ¿no? Que ha sido estudiado, hay muchos textos muy interesantes. Bueno, para efectos de las drogas, estrés COVID ha generado más consumo de cocaína. Más consumo de las drogas en general, pero en particular de la cocaína. Y es por eso que apenas antes de que acabe la cuarentena, aquí, finales de abril, inicios de mayo, las avionetas arrancaron como sea, porque las distancias tuvieron que romper las distancias sociales, manteniendo, claro, su mascarilla, todo, ¿no? También los narcos también han tenido sus protocolos y irrumpieron por puertos, pistas de aterrizaje, ¿no? Enormes cantidades de droga que habían quedado en stock desde el 16 de marzo, ¿no? Hasta mayo, por decirlo, para ser más estricto, ¿no? Porque fueron veintitantos que arrancaron los vuelos. Mira, lo tengo hasta por fecha, porque yo he seguido minuciosamente cómo el narcotráfico rompió, ¿no? Rompió la cuarentena, ¿no? Bien. Cambiando un poquito hacia el tema político, no antes, sino en la fecha del Bicentenario, vi que posteaste en tu Facebook, el cual sigo casi a diario, porque me interesa mucho las reflexiones que publicas en el Facebook, y te felicito por eso, porque creo que las redes sociales, es una opinión personal, han democratizado la participación ciudadana y en tu caso la participación de especialistas pues, en las decisiones o las no decisiones del gobierno, ¿no? Tú decías en la fecha del Bicentenario que te sentías alegre por la elección de Pedro Castillo. Han pasado algunos días de su gobierno. ¿Sostendría lo mismo?
¿Todavía te sientes alegre, te sientes feliz por la elección de Pedro Castillo? No creo haber dicho que me siento alegre por la elección de Castillo, pero Está, sí, está textualmente en tu muro de Facebook. nunca hablo en primera persona. Es muy difícil que puedas encontrar algo en primera persona. Si me lo sacas, sería interesante, ¿no? Mientras me Salvo vas que sea una respondiendo, entrevista. lo voy buscando. Salvo que sería una entrevista, pero yo no creo haber escrito, me siento alegre no, nunca hablo en primera persona. Todos mis textos son escritos en tercera persona. Ahora, no voy a negar que efectivamente yo aposté por Pedro Castillo, pero no porque sea la alternativa que más me satisfacía lo que yo hubiera querido para el Perú, sino porque entre la organización criminal más importante de la política del presente siglo, ¿no? No había otra alternativa que Castillo, ¿no? Que si hay una organización criminal, los dinámicos del centro, esto es pues una larva frente, ¿no?, al pulpo que tienes acá, ¿no? Donde está toda la alianza con el narcotráfico, la corrupción, y también un empresariado rentista, ¿no? Y mercantilista, ¿no? Entonces, obviamente, frente a estas dos opciones, como en el 2016 tuve un voto crítico por PPK, hoy también lo hice, ¿sí? Claro, te interrumpo para citarte, ¿no? Dice A ver. en tu publicación del 28 de julio, dice, hoy es un día de patriotismo y alegría por dos razones. Una, por los 200 años, etcétera, etcétera. Y dos, por la juramentación de Pedro Castillo como presidente constitucional del Perú. A esa cita me refiero. ¿Sí? ¿28 de julio dices? Así es. Está Tengo que publicado comprobarlo. en tu muro. No, está ahí. Pero no está dicho como... En todo caso, valga la aclaración, pues, ¿no? Pero mira, Jaime, lo que tú dices tiene mucha coherencia en realidad, porque muchos ciudadanos optaron, pues, por lo que se llamó el mal menor, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿no? tú lo sabes mejor que yo, porque eres sociólogo. La teoría del mal menor es una teoría viejísima en el Perú. Eso es cierto. ¿No? Dice, hoy es un día de patriotismo y alegría por dos razones, ¿sí? Claro. Pero no digo de alegría, no digo yo estoy contento por la elección, ¿no? Pero tú te sientes Pero por alegre. supuesto que para mí el significado de la elección de Pedro Castillo es la derrota del narcoestado. ¿Cómo no voy a estar contento? Es decir, ¿no? Es la derrota de una... voto no fue pro Castillo, sino fue anti Keiko. Sí, principalmente fue eso, ¿no? Aunque yo reivindico dos aspectos centrales de lo que Castillo dijo, ¿no? Uno es, el Perú tiene que ir, quizás se va a demorar un poco más de lo que pensé, hacia una nueva constitución, ¿no? No hacia una constitución estatista, no hacia un estado empresario, no. Tampoco, pero tampoco esto es lo que tenemos, ¿no? Esto lo que tenemos no es economía social de mercado, esto es cualquier cosa, ¿no? Esto es simplemente puros intereses rentistas, ¿no? Y de gente que vive de exoneración de impuestos y de no pagar sus tributos. ¿Tú preferirías que la constitución sea más centrista, es decir, se incline más hacia el centro? Necesitamos una constitución no ideológica, ¿no? Necesitamos una constitución que no sea mercadolátrica, como lo es la de hoy, ¿no? Que corresponde un poco a la impronta del consenso de Washington, ¿no? Y obviamente hasta es mucho más thatcheriano y de Reagan que la chilena. Exactamente. ¿No? La chilena también está siendo cambiada precisamente porque ya no corresponde, ¿no? a la realidad. Eso fue impuesto por una dictadura. Esta también fue impuesto, incluso con fraude, ¿no?
Fue todo, si uno revisa minuciosamente cómo se logró, ¿cómo te puedo decir? Aprobar esta constitución, realmente tuvo visos de fraude, No, de claro. fraude, Esa ¿no? asamblea constituyente Evidente. Entonces, del yo 90. creo que no corresponde, no es posible continuar con una constitución como esta para el desarrollo del Perú. Pero eso no quiere decir que yo sea de izquierda y por lo tanto esté de acuerdo con una asamblea en la que hay que prácticamente meter todo el ideario de Perú Libre. Ese ideario de Perú Libre es de un marxismo de catecismo. Ese es un marxismo primitivo, ¿no? O sea, es crudo, es decir, estatización, es decir, lo que hablaba Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Que tiene que pasar todos los medios de producción al Estado, ¿no? A eso se llama estatismo, ¿no? Y que el Estado tiene que expropiar, ¿no? Y confiscar todo lo que el capital o el capitalismo, la burguesía, ha obtenido. O sea, ese es manifiesto comunista, ¿no? Precisamente todas esas piezas del manifiesto comunista han caído hecho pedazos, ¿no? Hoy no es posible plantearse siquiera por asomo esa propuesta que está en uno de los panfletos más famosos de Marx y Engels, que es el Manifiesto Comunista. Con Pedro Castillo existe la posibilidad todavía de su inclusión, de integrarnos, norte y sur, Lima y el sur, ¿no? Porque hay dos Perúes, es clarísimo. Las elecciones han mostrado Lima y el norte y versus el sur y partes del norte, ¿no? El oriente totalmente ubicado más hacia el norte, hacia Lima y el norte, ¿no? Me refiero a Ucayali, me refiero a Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el Perú. Esto todavía es un mosaico, no es un país, no es una república, no es lo que hubiéramos querido que sea a los 200 años de la república y de la independencia. No veo ningún proyecto integrador y espero que haya algo de Pedro Castillo para acometer con esa enorme tarea de integrar a un país, ¿no? Que gobierne para todos, ¿no? Y que pueda ser viable realmente este país que tanto queremos, ¿no? Que nos gusta más por el ceviche que por sus autoridades, ¿no? Jaime, muchísimas gracias por este tiempo. Han sido muy importantes tus reflexiones. Gracias por estar en nuestro espacio Hablemos, Conversaciones al Pie del Bicentenario, que es un humilde emprendimiento, pues, que estamos llevando adelante, conversando con las personalidades del Bicentenario como tú, que ponen su granito de arena para la construcción de la identidad nacional. Gracias por estar en nuestro programa. Hasta cualquier otra oportunidad.